Bienvenidos y bienvenidas a Raíces y Caminos. Este espacio está dirigido por Vanessa Saudmet, Yosama Rojas, Jennifer Gutiérrez, Estela López y su servidora Laura Castilla. Aquí es donde la teoría social se encuentra con la historia del campo. Y en el día de hoy haremos un viaje por la doctrina, un hermoso corregimiento del departamento de Córdoba en Colombia. Bueno, la doctrina es un lugar lleno de mucha memoria, de luchas y también de tierra, pero también está lleno de mucho contraste, ya que hay jóvenes que en la actualidad se están alejando del campo y mujeres que lideran proyectos y la comunidad se resiste a ciertos cambios. ¿Cómo podemos evidenciar todo esto? Vamos a explorar cómo todos estos conceptos como comunidad, sociedad, servicio comunitario, voluntades humanas y naturales y lo que es la reforma agraria no son solo ideas teóricas, sino realidades que se viven día a día en lo que es la doctrina. Nos interesa entender cómo se siente la gente, qué sueñan, qué les duele, porque detrás de cada uno de estos conceptos hay una historia, hay una familia, una mujer que siembra, un joven que duda, una comunidad que resiste. Nuestra mirada será crítica, sí, pero sobre todo será profundamente humana. Y como base de nuestra reflexión, el pensamiento del sociólogo alemán Friedrich Tönnies, que nos ayudará a entender mejor lo que sucede en territorios como la doctrina. Tony explica que en comunidad las relaciones sociales son cercanas, ya que éstas se basan en las tradiciones, los valores compartidos y los lazos afectivos, como ocurre en las familias o pueblos rurales. En cambio, en la sociedad describe una sociedad más moderna, individualista y racional, donde los vínculos son impersonales, como en las ciudades o en el mundo empresarial. Pues en la doctrina es un territorio donde todavía se conservan formas de vida comunitarias, como la cooperación entre vecinos, la producción agrícola colectiva o las fiestas tradicionales. Esto alinea la idea de comunidad de Tony. Sin embargo, si comienza a llegar influencias externas como proyectos comerciales, migración o urbanización, estos vínculos pueden debilitarse y transformarse en relaciones más propias de la sociedad, donde predomina el interés individual y la competencia. Este contraste pues nos permite reflexionar sobre cómo los cambios sociales y económicos pueden afectar el tejido comunitario en territorios como la doctrina. Así que ponte cómodo o cómoda y acompáñanos a descubrir cómo la vida rural también es un espacio donde se piensa y se transforman las estructuras sociales. En nuestra primera sección hablaremos sobre lo que es comunidad y sociedad. Friedrich Tönnies nos dejó una idea muy poderosa, y es que vivimos en dos formas fundamentales de organización social, lo que él llama el Gemeinschaft y el Gesellschaft, que es comunidad y sociedad. Para él la comunidad es más íntima, emocional y solidaria. Esta está basada en el vínculo, la tradición y la familia. Es en sí la vida rural, donde todos se conocen y comparten lo que tienen. Y podemos decir que así funcionan muchos corregimientos. Tal es el caso de la doctrina, donde las relaciones entre vecinos es tan cercanas que podemos decir que son casi familiares. La sociedad, en cambio, es racional, más fría y contractual, un poco más individualista. Es la vida moderna donde todos los intereses personales muchas veces se imponen sobre los lazos afectivos. Es el modelo que domina las ciudades, en el mercado y en muchas instituciones del Estado. La voluntad racional o humana, en cambio, actúan por el interés, pues en hacer algo porque les conviene o porque les toca, no porque sienten que lo deben hacer. Y aunque la doctrina respira comunidad, no podemos ignorar que también está inmersa en una lógica más propia de la sociedad moderna. Instituciones
que aparecen para regular, pero muchas veces pues estas no conocen ni respetan los ritmos ni voces del territorio. Pues la desigualdad es evidente. Unos pocos tienen mucho, mientras otros siguen esperando lo básico. Las ayudas del Estado se anuncian con discursos, pero su llegada es lenta, es fragmentada y a veces esta ni llega. Las reglas vienen escritas desde lejos, sin preguntarle o tener en cuenta a la comunidad qué es lo que viven o pues qué necesitan, y eso pues genera lo que sería la desconfianza y la ruptura entre los lazos. Estamos perdiendo el sentido de comunidad por adaptarnos a una lógica más de mercado y competencia. En territorios como la doctrina podría estar perdiendo el sentido de comunidad al adaptarnos cada vez más a una lógica de mercado y competencia. Un ejemplo claro de esto sería la migración de jóvenes hacia las ciudades en busca de empleo, la debilitación de los lazos intergeneracionales, la introducción de proyectos comerciales que desplazan formas tradicionales de producción, la pérdida de prácticas comunitarias como las mingas o las ayudas mutuas que antes sostenían la vida cotidiana del territorio. Estos procesos no es como inevitable, pero sí requiere reflexión. Si se deja avanzar sin resistencia, puede romper los vínculos que han dado identidad y fuerza a comunidades como la doctrina. Recuperar el equilibrio entre desarrollos económicos y valores, y pues sobre todo los comunitarios, es la clave para no perder lo esencial, la pertenencia, la solidaridad y las memorias colectivas que en estas se presentan. Así que ponte cómodo o cómoda y acompáñanos a descubrir cómo la vida rural también es un espacio donde se piensan y se transforman las estructuras sociales. En nuestra segunda sección hablaremos de lo que son las voluntades. Tonis también nos habla de dos tipos de voluntades. La primera es la voluntad natural, que esta nace del corazón. En sí es la familia, el amor por la tierra y el deseo de cuidar al otro. Pero los jóvenes de la doctrina no se sienten identificados o no sienten ese llamado a hacerlo desde el campo, ya que quieren dedicarse a otras cosas, puesto, como nos lo explicaban, ya no quieren cultivar como sus padres y se sienten ajenos a este mismo. Cuando una madre enseña a sembrar batatas sin que nadie se lo pida, cuando se organiza una minga para arreglar la carretera, ahí está lo que es la voluntad natural. Es una fuerza silenciosa pero poderosa. Nace de la costumbre, del amor por lo propio, de una forma de vivir que pone por delante el bienestar colectivo. En la doctrina, pues esa voluntad aún se respira. En las cocinas, en los patios, hasta en los caminos de tierra. Pero también hay casos donde toca actuar desde la racionalidad, como una asociación campesina que debe negociar con una institución del Estado. Ahí entra la voluntad humana estratégica pero necesaria. Que una asociación campesina de la doctrina debe negociar con una institución del Estado para obtener recursos para un proyecto de riego o para proteger su territorio frente a intereses externos. Aquí no basta solo con la solidaridad interna, sino que se necesitan racionalidades, organización y estrategias propias del mundo de la sociedad, ya que estas prácticamente deben redactar proyectos, presentar informes, entender leyes, planificar a lo largo plazos y hablar el lenguaje institucional que ésta requiere. O mejor aún, ¿es posible combinar ambas? ¿Podemos tener estructuras sociales modernas sin romper el espíritu comunitario? Bueno, cuando hablamos de modernizar las estructuras sociales, muchas veces
viene acompañado de más centralización, decisiones tomadas por técnicos de las ciudades y un estilo de vida de pronto más urbano. Y esto puede chocar con la manera en que las comunidades se han organizado tradicionalmente. Pero esto no quiere decir que de pronto el espíritu comunitario tenga que desaparecer en lugares como la doctrina, ya que todavía se ven formas de comunidad fuertes que conviven con aspectos de la modernidad. Ahora bien, hablemos del servicio comunitario. En la teoría, es una forma de devolverle algo a la comunidad, de participar activamente en su bienestar. En las ciudades, cuando se habla de servicio comunitario, se piensa en lo que son los trámites o quizás las sanciones. En la doctrina, este tiene otro sentido. Es un poco más de cuidar lo común, de participar en mingas y de apoyar al vecino. Sin embargo, ese sentido se pone a prueba en tiempos de migración y desencanto. ¿Cómo vive el servicio comunitario la juventud doctrinera hoy en día? ¿O cómo se recupera su valor como forma de resistencia y pertenencia? Bueno, la reforma agraria busca redistribuir la tierra para darle acceso a los campesinos para que trabajen la tierra, pero muchas veces esos mismos quedan en el papel. ¿Y es culpa de ellos? Tal vez no. El campo ha sido abandonado por el Estado, la educación rural es limitada y el trabajo agrícola pocas veces garantiza un futuro digno. Además, los jóvenes crecen viendo cómo sus padres y sus abuelos trabajan la tierra con esfuerzo, pero pocas son las recompensas. ¿Cómo esperar que se enamoren de lo que ven como sacrificio sin futuro? La doctrina necesita varias narrativas, contarle a los jóvenes que pueden ser campesinos sin dejar de ser modernos, que pueden amar a la tierra sin tener que renunciar a sus sueños. El servicio comunitario debe ser también una forma de imaginar el porvenir, no solo de mantener el pasado. Entonces, ¿cómo hacer que el servicio comunitario no sea solo sembrar o limpiar? ¿Qué tal si se incluye arte, tecnología, historia local, gestión ambiental? El servicio comunitario tiene un gran potencial para ir más allá de las actividades tradicionales como sembrar o limpiar. Estas acciones son valiosas, pero si se limitan a lo físico o a lo rutinario, corremos el riesgo de que las nuevas generaciones no se sientan motivadas ni conectadas con su comunidad. En la doctrina se nota una riqueza cultural, histórica y natural que puede promover y aprovecharse para ampliar el concepto del servicio comunitario. En el arte se puede pintar murales con las historias del territorio, crear teatro comunitario o música que hable de la vida campesina, la cual esta nos permitiría fortalecer la identidad y expresión colectiva. En la parte de la tecnología, los jóvenes pueden apoyar en la digitalización de archivos comunitarios, hacer mapas participativos del territorio o diseñar sistemas simples de monitoreo ambiental con sensores. Las historias locales, pues tenemos la parte de recoger relatos de los abuelos, hacer rutas históricas o escribir pequeñas crónicas o libros con las memorias vividas del lugar. En la parte de la gestión ambiental, esto no solo sembrar árboles, sino también enseñar sobre cuencas, biodiversidad, reciclaje y planear como acciones preventivas ante los desastres que se puedan presentar en esta comunidad como la doctrina.
¿Cómo equilibramos estas dos voluntades? ¿Cuál predomina hoy en día en la doctrina? Bueno, en la doctrina hoy se camina entre las dos, con el alma en la tierra y la mirada en el futuro. El reto es no olvidar lo que sentimos mientras hacemos lo que toca. Para este punto hablaremos sobre la reforma agraria y el territorio. Si bien la lucha por la tierra es una constante en la historia rural de Colombia, en la doctrina aún resuenan aquellas voces que han exigido acceso, redistribución y justicia. Este municipio ha sido parte del conflicto de la tierra por mucho tiempo. Aquí las familias han sido desplazadas, despojadas, pero también han resistido. La reforma agraria no es solo una política, es una necesidad vital para sostener la vida campesina. Pero esta también tiene rostros y nombres, especialmente de mujeres que han cuidado, defendido y cultivado el territorio. Bueno, la reforma agraria busca redistribuir la tierra para darle acceso a los campesinos para que trabajen la tierra, pero muchas veces esas mismas quedan en el papel. En la doctrina, la tierra tiene nombre propio. Es más que un terreno. Es la historia de una abuela. Es el esfuerzo de un padre. Es esa infancia de una niña que corre por las matas. Es la historia de quienes ya no están, pero estos dejaron sus manos marcadas en la tierra. No se cultiva solo por obtener dinero. No se cultiva solo por obtener algún beneficio, sino porque cultivar es existir, es resistir, es sostener la vida. Eso es lo que Tony llamaría lo que es la voluntad natural. Y es lo que muchas veces se ignora cuando se habla de lo que es la reforma agraria, como si solo fuera o si solo se tratara de repartir hectáreas. No, es repartir lo que es dignidad. Pero al mismo tiempo, los campesinos deben lidiar con normas, títulos, trámite, la voluntad humana y muchas veces no tienen las herramientas legales para defender su territorio. Este dilema refleja claramente la tensión entre el saber campesino, comunitario y las exigencias del sistema institucional moderno. Los campesinos tienen una relación vivida y cotidiana con la tierra, las trabajan, la cuidan, la sienten suya, pero esa conexión no siempre es reconocida legalmente, lo que los pone en desventaja frente a actores con más conocimiento técnico o acceso al Estado. En la doctrina, como en muchos territorios rurales, la voluntad humana del campesinado choca con la voluntad institucional del Estado, que se expresa en normas, títulos de propiedades, trámites y requisitos legales. Muchos campesinos no tienen escrituras formales, desconocen procesos jurídicos o no cuentan con un acompañamiento técnico y eso los deja expuestos a despojos, malentendidos legales o exclusión de beneficios que el Estado les pueda dar. ¿Qué tan real es la reforma agraria si no incluye formación, acceso al agua, apoyo técnico y participación femenina? La reforma agraria no puede ser entregar tierra sin formación porque la tierra no se aprovecha bien. Sin agua no se cultiva, sin apoyo técnico no hay productividad social y sin mujeres falta la mitad del corazón del territorio. La mujer en la doctrina tiene un rol protagónico. No es solo quien cuida, es quien siembra, quien enseña y quien sostiene la comunidad. Pero su trabajo muchas veces es invisibilizado. Las mujeres en sí son las bases de muchas acciones colectivas. En el día de hoy, escucharemos cómo las mujeres doctrineras transforman lo cotidiano en acción política, cómo lideran estos procesos desde la cocina hasta el consejo comunitario y cómo resignifican su papel en un territorio que aún las necesita para sobrevivir. Especialmente al cultivo de batatas, ya que
el cultivo de batata es un alimento tradicional de la localidad y muchas mujeres son expertas en este mismo, así contribuyendo a la economía familiar y a la economía local. Las mujeres en la doctrina no solo cuidan, estas lideran. Han creado espacios, una asociación que no solo siembra batata, sino que también liderazgo, dignidad y autonomía. Allí pues estas se capacitan, estas se fortalecen, aprenden a leer documentos, a escribir proyectos y a exigir que su voz sea escuchada en espacios donde históricamente han sido excluidas. Estas reclaman el derecho a decidir sobre su territorio, sobre su cuerpo, sobre sus vidas, y lo hacen desde la sabiduría ancestral y la fuerza colectiva. Y son protagonistas silenciosas, pero cada vez se hacen pues más visibles. Su trabajo combina voluntad natural, que sería cuidar, alimentar, sostener, con voluntad humana, que esta sería gestionar, exigir, transformar estructuras. Ambas voluntades, la natural y la humana, se complementan y se necesitan en la doctrina. El verdadero trabajo del campesino no es producir alimentos, sino sostener una forma de vida que exige cuidado, dignidad y estrategias. No basta con sembrar, también hay que defender lo sembrado. ¿Y qué nos enseñan? Que la comunidad no se sostiene sola, se siembra todos los días y muchas veces con manos de mujeres. Hoy recorrimos la doctrina con ojos sociológicos y oídos muy atentos. Vimos cómo la sociedad y la comunidad no son para nada polos opuestos, sino que por el contrario hacen parte de una misma realidad un poco compleja. Hoy viajamos por conceptos, pero sobre todo por realidades. La doctrina nos mostró que la comunidad está viva y que sobre todo necesita mucho apoyo. Que las voluntades humanas y naturales conviven y ambas son muy esenciales, ya que ninguna es mejor que la otra. Que los jóvenes necesitan nuevas formas de participar, no desde la imposición, sino desde el acompañamiento y la orientación. Desde la escuela se les debe hablar del valor de su territorio, de la historia de sus abuelos, del sentido profundo del servicio comunitario, pero no para obligarlos, sino para que ellos decidan si quieren ser parte y cómo quieren hacerlo, porque reconocer su libertad también es una forma de darles poder. Es en la escuela donde se puede empezar a entender que el campo no es atraso, sino raíz, que el servicio a la comunidad no es un castigo, sino oportunidad para construir identidad y futuro. Pero solo esto pues será posible si se les habla con honestidad, si se les muestran todas las caras del territorio, las dificultades, sí, pero también las fortalezas, y se les permite construir su propia mirada. Solo así, el amor por lo propio no será pues esa obligación, sino una elección consciente y transformadora. Y que sin tierra no hay vida. La reforma agraria debe ser una prioridad si queremos una Colombia más justa. En la comunidad de la doctrina, esta verdad se vive a diario. Sin tierra no hay vida. La tierra no es solo un recurso productivo, es la base de la cultura, la memoria, la organización y la dignidad campesina. Es allí donde se cultivan los alimentos, pero también los valores, las tradiciones y las identidades del territorio. Sin acceso seguro y justo de la tierra, las familias campesinas de la doctrina enfrentan incertidumbres, exclusión y dependencia. Muchos trabajan parcelas sin títulos, alquilan a terceros o viven bajo la amenaza del despojo. Esta situación no solo limita su capacidad de producir, sino que rompe el tejido comunitario y debilita la autonomía.
pero una reforma agraria integral debe ser una prioridad nacional si realmente queremos una Colombia más justa. Pero para las comunidades como La Doctrina, esto significa acceso real y legal a la tierra. No solo sería en papeles, sino con acompañamiento técnico y jurídico, garantías para permanecer en el territorio y decir sobre su uso desde la vocación campesina, no desde intereses externos, reconocimiento del valor social, cultural y ambiental que representa el trabajo del campesino. En La Doctrina, la lucha por la tierra no es una consigna lejana, es una necesidad urgente y concreta, porque donde hay tierra en manos de quienes la cuidan, hay futuro, hay comunidad y sobre todo hay vida. Gracias por acompañarnos. Esto fue Raíces y Caminos, donde la palabra tiene raíz y la raíz tiene voz. Hasta la próxima.